Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a este ya casi décimo acto que celebramos dentro del paraguas de este programa que damos en llamar Tramos de Cuaresma, en el cual se abordan distintos aspectos de la Semana Santa. En concreto, hoy vamos a tener una mesa, espero que muy interesante, una charla coloquio, sobre una pregunta que creo que es conveniente analizar, y es ¿por qué la Semana Santa, que ha tenido una eclosión, un desarrollo espectacular en los últimos años, puede superar el hecho religioso, ¿no? Que tenga más prismas, más aristas, ¿no? En ese sentido, o sea, que la Semana Santa tiene una raíz eminentemente religiosa es algo difícilmente discutible, en tanto en cuanto estamos conmemorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, del Hijo del Logos divino, ¿no? Pero el crecimiento exponencial que la Semana Santa está teniendo en los últimos años, ya digo, social, cultural, mediático, antropológico, económico, como vimos aquí el miércoles pasado, pues bueno, nos puede hacer pensar que quizás haya algo más del simple hecho religioso, que tenga otra serie de connotaciones. Se ha dicho y teorizado también que la Semana Mayor es, o que nos podemos encontrar en ella, devoción, religiosidad popular, tradición, folclore, arte, cultura y antropología que crean una identidad colectiva de pueblo, sobre todo aquí en Andalucía. Es también la memoria más personal, ¿no? Quizá la memoria que nos lleva a la niñez, o la memoria de los que y el recuerdo de los que ya no están, de los que nos enseñaron precisamente esas tradiciones. También es, en cierta medida, una gran performance, si se me permite la palabra, ¿no? Digamos, un gran teatro, un gran museo al aire libre, del cual se puede disfrutar gratis. Aquí, por supuesto, no vamos a pretender explicar la Semana Santa porque es un fenómeno inexplicable. Pero sí que nos hemos reunido pues, para ver o para analizar toda y cada una de las facetas y prismas de las cuales pues, se puede estudiar, ver, analizar, comentar, ¿no? Y para ello contamos con 3 personas que son pues, especialistas y conocedores en su materia, ¿no? Así, por ejemplo, empezando por aquí por mi derecha, junto a mí, está Antonio Puente Mayor, sevillano de Triana, o trianero de Sevilla, aquí da igual, allí ya sé que no, licenciado en Filología Hispánica, amante sobre todo de la historia y gran conocedor y divulgador, ¿no? Que me parece una palabra muy bonita, divulgador del conocimiento. Es erudito, escritor, colabora con diversos medios, retransmite la Semana Santa en la cadena COPE, también colabora o trabaja en 8TV, la revista Clio de Historia, el Diario de Sevilla, y lo pueden ver todas estas semanas de Cuaresma en el programa de Canal Sur Andalucía en Semana Santa, ¿no? Donde él da su visión básicamente historicista sobre la figura de Jesús, que debería estar aquí el libro y nos lo hemos dejado allí, a ver si puede ser, si es posible que nos lo traiga. Un gran experto sobre la figura histórica y la historiografía de la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Cofrade de la Hermandad del Cachorro en Sevilla, es también un apasionado del teatro, incluso fundó, ya no hace falta que nos lo traiga, este libro Jesús de Nazaret, que se lo recomiendo vivamente, que habla sobre la versión historiográfica de un personaje que ha cambiado la historia, de hecho el personaje más importante de la historia. Vamos a poner aquí. Amante del teatro, ya digo, como escritor ha sido finalista del premio. Uy. Bueno, pues no. Bueno, no pasa nada. Da igual, dicen que eso da suerte. No pasa nada. Del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, con su libro Nazarenos de Caramelo. Publica la editorial Algaida, es compañero de editorial. Y ya digo que su último libro es Jesús de Nazaret, un acercamiento a la figura historiográfica de Jesús. Él nos va a hablar pues, básicamente de eso, ¿no? A su derecha está José Juan Jiménez Hueto, nacido en Cabra, párroco de la Iglesia de San Juan de Todos los Santos de la Trinidad, conciliario de la Hermandad de la Santa Faz, hombre muy ligado a las cofradías, en una parroquia que es especialmente cálida con las cofradías, muy ligado también a todos los medios, citar por ejemplo pues, su artículo en La Voz de Córdoba, El Debate, o su programa La Voz de las Cofradías, que se puede ver en YouTube los jueves, que yo creo que es el más longevo de Córdoba, un estupendo programa. Es canónigo de la Santa Iglesia Catedral,
y ha sido pregonero de nuestra Semana Mayor también, entre otros pregones. Pues, por ejemplo, destacar también el que hizo hace poco sobre la coronación de la paz y esperanza, ¿no? Y a la derecha de José Juan está Ignacio Alcalde Sánchez, que es doctor en Antropología Social, profesor de la Universidad de Córdoba, autor de innumerables obras de carácter académico y además también colega de letras, está encadenado a esa columna terrible que son las letras, pues ha publicado una novela en la editorial Extravertida que se llama Mal de muchos. Precisamente a ese respecto me gustó mucho cuando estuvo haciendo la presentación de esa novela un titular que dio en una entrevista de presentación y promoción de su novela, que me llamó mucho la atención y casi pudo ser el germen de esto que vemos aquí, ¿no? Que estamos aquí ahora. Él dice, afrontar la vida sin creer es de temerarios. De hecho, nadie lo hace. Y dado que el título de la charla coloquio que hoy aquí nos convoca es ¿por qué la Semana Santa trasciende al hecho religioso? Me gustaría preguntaros a los tres vuestra opinión al respecto, ¿no? O sea, ¿esto es así o me he pasado de listo? ¿Quién empieza? Yo creo que sí que trasciende el hecho religioso. De hecho, trasciende muchísimo el hecho religioso y diría que cada día trasciende más. Porque la base, evidentemente, de la religión, bueno, pues es la trascendencia, ¿no? Divina, el conectar con lo divino. Pero es que la Semana Santa es un fenómeno que ha interpretado esa manera de conectar con lo divino de una manera cercana, de una manera cotidiana, ¿no? Y cada vez es más la especialización dentro de esa manera de entender la trascendencia divina que existe en nuestra sociedad. Además vivimos en una zona como es Andalucía, una región maravillosa en todos los sentidos, que es curioso porque hay que decir que es probablemente el lugar del mundo del cual se conserva un testimonio más antiguo de ritos hacia lo divino, ¿no? Podríamos decir. Aquí en la provincia de Córdoba tenéis Lucena, por ejemplo. No sé si conocéis la Cueva del Ángel, lo digo a los cordobeses, si no la conocéis es un lugar increíble, en la Sierra de Ara, o la Sierra de Araceli, que ha sido noticia precisamente ayer porque, bueno, se ha despeñado por allí un parapente, ¿no? Una persona que estaba en parapente y ha sonado en la prensa y tal. Creo que la cueva ahora no se puede acceder, pero allí se encontró precisamente una figura antropomorfa. Bueno, se habla de una antigüedad de 500.000 años, ¿no? Se habla de la tumba de Noé, precisamente allí, en la Sierra de Aras, el monte Ararat, os sonará, el lugar donde el diluvio sacó finalmente el arca. Y por tanto, no estamos en un lugar cualquiera. Podríamos hablar de religiosidad en el sur de Italia, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de religiosidad, pues, incluso en Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, también hemos exportado. Guatemala tiene unas procesiones increíbles. Pero en el caso de Andalucía, yo creo que es el lugar idóneo para hablar de religiosidad popular porque tenemos un modelo que además se está exportando al mundo. Lo primero, buenas noches, gracias por invitarme, y estar entre dos eruditos ya me causa un poco de pavor, ¿no? Pero sí, comparto la tesis de que claro que supera, trasciende la Semana Santa el hecho religioso, ¿no? Como tal, aunque sin obviar en ningún momento que su naturaleza identitaria es precisamente esa dimensión trascendental del ser humano. Él como antropólogo tendrá muchísimos más datos sobre eso, pero desde siempre el ser humano ha buscado de alguna manera esa autotrascendencia o mirar hacia la trascendencia, o en su forma de las culturas más animistas, ¿no? La expresión religiosa, de alguna manera, que surgen fundamentalmente en los temas funerarios, ¿no? Bueno, pues todo ha ido evolucionando en la vida. Lo que sí es cierto, aunque trascienda, es que son hechos religiosos que nace de un acontecimiento extraordinario, como bien decías al principio, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa lo que expresa fundamentalmente, o lo que pretende expresar, es precisamente ese gran acontecimiento, conmemorar, de algún modo, hacer memoria de ese gran acontecimiento que fue lo que nosotros decimos el carisma, ¿no? ¿Vale? Claro, decir que solamente es una experiencia religiosa, ¿vale? Hoy creo que es quedarnos un poco cortos, ¿no?
es una expresión cultural. Ante lo no sé si lo comentabas tú antes, en un momento cuando estábamos hablando, es decir, ver la imagen de las angustias en la calle, ¿no? Bueno, una expresión cultural en el sentido de decir, bueno, pues es apreciar el arte, la historia, la memoria. Hay una diversidad de realidades que se concentran teniendo como base o fundamento el hecho religioso, ¿verdad?, el acontecimiento de Cristo, pero que aglutina una realidad inmensa y riquísima. En ese sentido sí que estoy súper de acuerdo en que trasciende el hecho religioso, ¿no?, como tal. Sí, bueno, agradecerte que nos hayas invitado en primer lugar. Bueno, yo voy a subir la apuesta todavía más, o sea, incluso me salgo de esos marcos epistemológicos. Como antropólogo que soy, os podría decir que muchos de los antropólogos que estudian la Semana Santa no les importa realmente el significado religioso que pueda tener la Semana Santa. Igual que podemos estudiar un mercado de abastos y no vamos buscando que los vecinos van allí a comprar fruta, sino que vamos a buscar la complejidad cultural que puede tener ese acto. Es indiscutible el significado de raíz que tiene en este caso, pero lógicamente tiene una complejidad cultural brutal, y en esa complejidad donde ponemos el foco los antropólogos. Yo me podría extender mucho y no quiero cansar a nadie, pero como hecho social total que hablaba Marcel Mauss cuando hablaba de los ciclos de comercio de la Polinesia, pues exactamente igual ocurre o puede ocurrir con la Semana Santa, donde puedes tener un significado económico, político, de parentesco, de religión, lógicamente, pero también territorial, identitario, como rito festivo. Y cualquiera de esas perspectivas es muy rica, porque la cultura, cuando hablamos de cultura, los antropólogos hablamos de interacción grupal, y lógicamente por definición es muy rica y es muy compleja de analizar. Luego, respecto al concepto de religiosidad, cuando estábamos ahí hablando, a mí me chirría mucho porque, y ahí siempre tenemos una posición de partida muy clara, y es que se habla como de religión con los dogmas oficiales, con la institución oficial que dicta cómo van a ser las normas o cómo van a ser las prácticas o cómo va a ser el discurso o la interpretación que tiene, y luego se habla de religiosidad como si se estuviese hablando de folclore, de prácticas menores, de algo más exotizado, más reificado, y los antropólogos ahí siempre somos muy críticos, decimos, no, que esta religiosidad es religión, que esto es religión también. Las cofradías, también os iba a comentar, podemos... Sí, iba a comentar. Incluso el público, si quiere, puede intervenir, preguntar. Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de plantear, es decir, tú mismo has dicho la expresión, dice religiosidad, y acabas de decir popular, como si fuese algo menor. Sí, no. La religiosidad popular no es nada menor, Entonces, ¿qué va? Es la expresión de la fe más honda y profunda, es la experiencia honda de las personas, bueno, pues de ese contexto del pueblo, y además se expresa en distintos sitios, pues en Sevilla de una manera, en Cabra de otra, en Priego de otra, es decir, la expresión de respuesta de fe que vive ya no solamente un individuo como tal, sino también un colectivo en la religiosidad popular. Bueno, pues surge de alguna manera pues esa, voy a hacer una autocrítica a la Iglesia, esa incapacidad para saber transmitir los misterios de la fe, que en un pueblo que no sabía ni leer, ni tenía acceso a, por lo menos, podríamos decir, no tenía acceso a la ciencia, que la tenía, estaba muy reducida y demás, ellos van interpretando esos misterios por lo que van escuchando y lo van traduciendo, ¿no? Y empiezan a compartirlo, hasta llegar a un punto que la religiosidad popular es capaz de sobrepasar y pasar por encima casi por una apasionadora, que ha generado mucho conflicto en algunas de las relaciones entre, podríamos decir, la jerarquía, propiamente hablando, de la propia Iglesia, y el pueblo fiel, el pueblo que creía que tenía su opción de fe y sentía la necesidad de manifestar sus propias experiencias y tal, que luego se iban incorporando y se iban enriqueciendo con muchísimas cosas que él sabrá mucho mejor que yo, que el tema de las propias gastronomías, la forma hasta de vestirse, de las horas, de los tiempos, de los días, todo, aunque ocurra en Semana Santa, en el mismo hotel, pero es vivido. La ciudad popular no es menor, sin todo lo contrario, es una máxima. Es tan importante, yo diría que se va a celebrar un gran congreso de religiosidad popular el año que viene, que va a derivar, bueno, pues una gran procesión en Roma, porque desde Juan Pablo II
se está cuidando mucho ese aspecto, ¿no? La relación de la Santa Sede con las cofradías, se insiste continuamente, ya ocurría con Benedicto XVI, ahora con Francisco en ese nicho de vocaciones, ¿no? Lo importante que es la religiosidad popular para conservar en muchos lugares, evidentemente, pues esa llama de la fe, ¿no? Así que para la Iglesia yo creo que no es que sea importante, es que es capital, ¿no? Claro, es que la forma de catequizar Totalmente. más fácil, Hombre, claro, más por supuesto. multitudinaria que pueda existir. Es que fue el modo de catequizar en muchas veces, sí. pero... y hay algo, yo te voy a decir una experiencia personal. Cuando yo entré en el seminario con 13 años, bueno, yo sé lo que reírse o mofarse, ¿no? Es decir, cuando yo decía que mi experiencia vocacional, ser cura, había nacido en mi vida cofrade, dentro de mi propia hermandad y tal, yo había mi experiencia de fe de ahí y decía... Y a mí las cofradías era como algo menor, es decir, como que se minusvaloraba dentro de la propia Iglesia esa experiencia de fe. Yo, hoy en día, todo esto está dando un giro importante, sin obviar una materia que me parece mucho, que yo creo que él puede darnos muchas claves contemporáneas. Ahora, ahí está viendo un giro donde la religiosidad popular se está viviendo últimamente con más vacío religioso, devocional y de piedad. Sí. No es lo mismo como le vivían nuestros padres, las personas, a mí me lo transmitieron también, que lo hacían un hecho devocional y tal. Y no voy a decir que no me gusta, bueno, algunos hablan del deporte cofrade, ¿no? Sí. Algunos. Y tal. Que hay como un poco más de vacío, pero sigues teniendo un acercamiento de muchísima gente que no cree en absoluto, y tiene una siente admiración por lo que contempla, respeto, cultura, aprendizaje, un montón de realidades, ¿no? Pero bueno, es que si no me enrollo, los curas Sí, córtame, esto que ha dicho, porque los curas nos enrollamos. Antes, y me gustaría también que incidiéramos en la Semana Santa, no sé quién ha sido de vosotros respondiendo, desde el punto de vista individual y colectivo. Es decir, la Semana Santa, yo creo que hay millones de Semanas Santas. O sea, cada persona tiene su Semana Santa. Es verdad que luego se puede interpretar desde un punto de vista colectivo, ¿no? Yo os quería preguntar si hay solo una Semana Santa o si cada uno tiene su personal intransferible. ¿Hay un modelo de Semana Santa? O, por ejemplo, quiero decir, ya que ha contado José Juan una anécdota personal, el otro día estaba en Sevilla yo, con nuestro común amigo y editor Miguel Ángel Morán, y me contó una anécdota de dos cofrades de la Hermandad de la Agua. Es para que veáis hasta qué punto yo creo que aquí cabe todo el mundo, ¿no? Sí. La contaba aquí hace un rato y se han reído, claro. Eso eran dos hermanos del agua que estaban discutiendo sobre un asunto de su hermandad, pero uno no es creyente. Entonces aquellos se empiezan a discutir, se encona la cosa, sube de tono y le dice a otro, bueno, que te calles ya, que tú no tienes por qué opinar de estas cosas, que tú no crees en Dios. Y el otro le dice, sí, es verdad, Dios no existe, pero la Semana Santa sí. Eso está al hilo, Paco, de ahora le damos la mano a Nacho, pero simplemente una cosa. Se ha ido. Aprovecha, Nacho. Sí, pero le echo un capote. Hay un aforismo muy famoso en antropología y es cuando se hace antropología de la religión, cuando se estudian las religiones, la diversidad cultural humana basada en el contexto religioso, en el que Pico, que estaba estudiando la religión balinesa, le preguntaba a un informante, ¿pero tú crees en los espíritus? Y él le decía, que si me creo lo que los espíritus me dicen. Y era como, estamos en niveles diferentes y vas a tener que hacer un ejercicio de reflexividad cultural, de relativismo cultural para entender lo que estás trabajando. Claro. En este sentido ocurre igual. Yo os estaba escuchando y cuando estabas hablando de lo de la religiosidad popular, volvemos igual, para situar un poco el debate. Es como, o sea, yo entiendo que os refería a la religiosidad popular como la forma de adaptación de la religión oficial a los diferentes escenarios así es. mundiales que hay. Yo hay un antropólogo muy famoso, Manuel Delgado, un antropólogo de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que tiene un artículo muy bueno sobre esa dualidad de religión y religiosidad, y lo dice muy claro, dice, el problema lo tenemos los teólogos, los investigadores, que llegamos con esas gafas cuadriculadas para ver cómo lo que hemos leído de la religión oficial después se le saltan las costuras en la religiosidad oficial, en la religiosidad popular. Dice, pero que si traslada el debate, como acertadamente creo que hace, a la fe, no hay ningún dilema. El debate, o sea, el problema lo tenemos los que intentamos
sacar esto de aquí y encajarlo aquí. Y no tenemos como los juegos estos de los niños que no encajan las piezas. Pero no tiene ningún dilema ni para el informante, que lo llamo yo por deformación, o el nativo, que es peor todavía, una palabra más fea todavía, que sería en este caso el creyente, o para la persona que lo interpreta desde esos núcleos, digamos, que dice, no, pues mira, aquí la religión se vive así, ¿vale? ¿Y qué problema hay? O sea, no tiene ningún problema. El problema viene cuando ya se empaqueta y se dice, bueno, religiosidad popular. Y ahí ya, que generalmente nos mandan a los antropólogos, y yo sospecho que es por lo que estoy yo aquí sentado, porque es cuando dicen religiosidad popular, o eso que lo hace un antropólogo. Y tiene el mismo sentido que cuando nos mandan a hacer las fiestas de los patios de Córdoba o los carnavales de Cádiz, porque hay como un discurso oficial de lo que es la fiesta, de lo que es el discurso institucional oficial, que además tiene un origen, me podría enrollar con la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que viene, bueno, pues a partir de la Revolución Industrial, cuando las sociedades campesinas europeas se quedan un poco en el aire y tenemos todo recogido, pero no tenemos a esos campesinos, y nos dicen a los antropólogos, oye, mirar un poco a ver los trajes folclóricos que usa esta gente y demás, que se nos van a perder con la industrialización y le tenemos cariño. Veniros de la selva del Amazonas y echarle un ojo aquí a vuestros vecinos, que se nos están perdiendo las formas de vida campesina. Y ahí fue cuando empezó a nacer el patrimonio inmaterial de la humanidad, que se le llamaba folclore, que después se llamó cultura popular a finales del siglo XX, y después ya en la primera convención del 2003 de patrimonio inmaterial de la humanidad se le llamó patrimonio inmaterial. Y ahí igual los antropólogos decíamos, oye, que no es algo menor, que este patrimonio inmaterial no es algo menor, que la fiesta de los patios, que la Semana Santa desde el punto de vista de patrimonio inmaterial no es algo menor. Ahí no se ha patrimonializado porque no corre ningún riesgo de desaparecer. Pero si no, sí hubiéramos entrado los antropólogos a decir, los nativos salen detrás de un paso para decir, oye, proteger esto que está en riesgo, como se hace con otras fiestas y demás, cuando se... Bueno, luego ya se complica todo porque ya no solo están en riesgo, sino que también entran intereses políticos, turísticos, económicos, y ya a partir de ahí ya... No hay caso como, claro, exactamente. Quería comentar, por ejemplo, lo hemos dicho ahí, hemos tenido una conversación muy interesante de 15-20 minutos, hasta qué punto las hermandades y cofradías, yo siempre digo, espero que estéis de acuerdo conmigo, cofradías es un día y hermandad 364 restantes, ¿no? ¿Cómo crean el tejido social, cómo crean la identidad colectiva, sobre todo de sociedades como la andaluza, quizás también la del sur de Italia, ¿no? Sudamérica, que lo contamos nosotros, porque claro, en el antiguo régimen uno se adscribía a una hermandad, por ejemplo, porque se hacía a través de la hermandad muchas obras de caridad. Aquí tenemos la caridad de San Francisco, ¿no? Y evidentemente, además, se ocupaban de las exequias y de la sepultura. Entonces, te convenía estar en una hermandad, convenía ser de una hermandad, porque además te imbricaba dentro de la sociedad de tu ciudad, ¿no? Cuando cae el antiguo régimen, esto básicamente gremiales, ¿no? Aquí en Córdoba tenemos la gran suerte que tenemos todavía una cofradía gremial, que es del gremio de Ignacio, es la universitaria, porque es del gremio de la universidad, y además el Cristo se llama el Cristo de la universidad. Luego, cuando cae el antiguo régimen, esos gremios son sustituidos por la identidad de barrio, las cofradías de barrio, ¿no? El que las personas que viven más modestamente en la radio, en las cerquías, pues empiezan a fundar sus cofradías. Aquí en Córdoba pasa un poquito tardío, pero también en sitios hasta ahora impensables se están empezando a crear cofradías. Y eso lo iguala a las cofradías del centro, porque ellos también van al centro, van a la Santa Iglesia Catedral. Y además, evidentemente, los inserta dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, llamar a eso menor me parece como un mínimo equivocado, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es del tejido humano, cultural y social. Ahora, Paco, es que se está dando un fenómeno muy curioso, que me imagino que estaréis al tanto, que son las llamadas asociaciones de fieles, que son asociaciones civiles, que a esas son las que se están considerando menores ahora. O sea, existen unos subgrupos dentro de las propias cofradías, está surgiendo, pues, para que el público lo entienda, son agrupaciones, asociaciones, porque no llegan a ser hermandades, que no están adscritas a la Iglesia y que están ejerciendo, pues, una actividad cercana a la de las cofradías, porque su estética es similar, salen a la calle, salen en una procesión, tienen unas imágenes, pero a lo mejor la sacan desde un garaje o desde un local, no lo hacen desde una iglesia. Esto que os puede parecer una cosa extraña, pues bueno, ya existe, por ejemplo, en el caso de Sevilla, una federación incluso, hay hasta 12, en el caso de Sevilla. Tenemos también en un municipio de Andalucía, que no voy a decir cuál, porque me parece feo, es que he estado leyendo sus estatutos y leyendo su presentación,
Y es curioso porque ellos mismos se definen como una agrupación que lo que hace es, pues eso, recuperar una tradición perdida en el municipio, en este caso sacar una imagen que representa un pasaje del Evangelio que no está recogido en el pueblo, pero que no se sentían integrados en la Iglesia o que la Iglesia no les admitía. Esa era la declaración textual que aparece en sus estatutos, ¿no? De ahí que ellos hayan decidido salir, pues eso, de una cochera, y te dice hasta la persona que le ha cedido la cochera. Pero ahora viene lo más curioso. Ellos acuden todos los años y durante todos los meses a diferentes funciones principales de hermandades en parroquias, participan en actos litúrgicos de todo tipo, tienen unas varas, y sin embargo te dicen claramente que ellos no están adscritos a la Iglesia. Entonces, ¿cómo clasificamos esto? Pues es que es muy interesante esta cuestión en concreto, pero es que quería contestar aquello también, no sé si me da tiempo. Bueno, respondiendo un poco a lo que planteas, es curioso, esto es un fenómeno que ya yo lo desconocía, pero hace unos años, estando en el anterior obispo auxiliar, hoy obispo de Huelva, Santiago, que fue párroco de aquí de la Trinidad, entonces voy a visitarlo y me cuenta este tema de Sevilla, ¿no? Y que ellos ya lo estaban viviendo como un problema, porque ciertamente aquí tuvimos un pequeño signo que fue cuando la Federación de Peñas durante un tiempo estuvo sacando a la Virgen de un par de años, 3, ¿no? La Virgen del Carmen, que la bajaban al esto sin ninguna referencia, sin decimos estamos dentro de la iglesia ni fuera, tampoco ellos no se manifestaban, es decir, cogieron, le pidieron prestado a uno y a otros 4 cositas, se les dejaron y tal, ¿no? Entonces, eso sí que puede generar, entiendo yo, un conflicto a la larga. Bueno, en el caso de Cádiz, has comentado Sevilla, en Cádiz hay un decreto del arzobispo, o del obispo en este caso, un decreto para regular esta salida. Pero no solo la salida en sí, sino también los criterios artísticos de la imagen, que eso es otro tema también interesante. Hombre, eso es un tema fundamental, que muchas han cometido muchísimas barbaridades en las propias hermandades, incluso en hermandades de mucha soledad históricas, ¿no? Se han cometido auténticas barbaridades. Pero eso sí genera un conflicto porque ciertamente estas expresiones, estas procesiones que las sacan desde distintos cocheras, barrios, son un grupo de amigos que se han juntado, que les gusta la fiesta esta y han montado su procesión, ¿no? Y salen, pero no lo están haciendo ahora mismo en la Semana Mayor, en la Semana de Semana Santa, lo están haciendo en los días previos, ¿no? El conflicto se puede generar cuando quieran estar ahí. El caso, José Juan, disculpa que yo menciono, es un domingo de Ramos. Llevan incluso nazarenos, que eso es lo más increíble de la historia. Tienen el apoyo del ayuntamiento, no salen de una iglesia, no están adscritos a ninguna parroquia y sin embargo sacan nazarenos un domingo de Ramos. A mí es que esto me parece realmente increíble, ¿no? Pero eso va a generar un conflicto a la larga en ese aspecto, ¿no? Digo yo, pero me gustaría comentar, aunque esto si quieres seguimos ahora, porque en esto además también me parece... Pero yo, en lo del principio, cuando hablaba del origen, un poco de nuestras hermandades y tal, hay algo muy interesante. Las hermandades, cuando tienen esa dimensión, antes de ser gremial, e incluso la primera vocación era la Veracruz, ¿no? Era a la Cruz de Cristo. Bueno, pues de ahí se fueron empezando a nacer las primeras hermandades, que tenían una imagen que incluso a lo mejor no llegaban a procesionar, pero ya tenían una labor asistencial en torno. Luego ya eso se va consolidando de alguna manera. Por ejemplo, os ponía el ejemplo de la Hermandad de la Caridad aquí en Córdoba, ¿no? Bueno, pues comienza a procesionar, puede ser una de las hermandades más antiguas que hay en Córdoba. La Reina Isabel la Católica fue hermana, iba de penitente detrás del Cristo de la Caridad. Y tenía un hospital, y precisamente esto que hablaba de ayudar, era un hospital para ayudar a buen morir. No había el Museo Julio Romero de Torres y tal. Ese era el Hospital de la Caridad, era el ayudar a buen morir y poder dar sepultura a los que no tenían que los enterrasen.
o la hermandad de ánimas, cuando ponían, recogían el aceite y demás historias en los humilladeros cerca de San Lorenzo, pues para recoger las cosas de aceite para poner a las ánimas benditas el resto. Luego los gremiales, curtidores, aquí todavía se le sigue comiendo, a la hermandad de los labradores se le sigue llamando todavía la de pasión, ¿no? Y eso hoy en día se fue transformando, o los escribanos el sepulcro, ¿no? Se fue transformando en lo que tú bien has dicho, el tema del colectivo, ya no un colectivo gremial, sino un colectivo de cercanía, con el que comparto la calle, la vivienda y tal, y empieza a surgir en los barrios. De hecho, fíjate, si sigue siendo una hermandad, un elemento aglutinador, en el que no solamente aglutina a la persona cristiana católico muy formado, que esté en grupos, en catequesis o haya estudiado, sino a la persona más sencilla de su vida de fe, muy normalita, como incluso a los que viven en el mismo barrio, que sin ser muy creyentes, dice, mi madre decía algunas veces carne a cristianá, es decir, están bautizados pero van a misa, ¿no? O incluso no creyentes que les sirve como un elemento de identificación, de sentido de pertenencia. Y eso lo estamos viendo ahora en los barrios nuevos, bueno, en los barrios nuevos, ¿no? En el surgimiento de esas hermandades, ¿no? Un poco, si quería comentar eso. Sí, sí, vamos. Sí, adelante. Hoy te hemos cortado. No. Bueno, yo quería decirle al señor Jiménez... Muchas gracias. Quería decirle concretamente al señor Jiménez, hablo sin generalizar, por supuesto. Si no se da cuenta, la Iglesia Católica, que esas cofradías laicas, podemos llamarlas así de alguna forma, en cierto modo, y el fondo que tiene es que van huyendo de la antirreligiosidad de la jerarquía eclesiástica. ¿No se da cuenta la Iglesia de eso? ¿En qué se parece la pasión de Cristo a la pasión del cura Castillejo? ¿Me lo quiere usted explicar? Es que hay cosas que son infumables. A mí, que la Iglesia Católica me hable simplemente de cristianismo, ya me repatea. Disculpe, ¿verdad? Es que yo creo que no procede mezclar aquí esta serie de temas cuando de lo que estamos hablando de la religiosidad popular. Y yo estoy hablando de lo mismo, y estoy intentando decirle por dónde pueden venir los tiros de esas cofradías laicas, por llamarlas de alguna forma, que en cierto modo la culpa la tienen ellos. O sea, el que ha hablado antes de la falta de religiosidad en la religiosidad popular, pues mejor que se miren ellos su espejo. Y no me estoy saliendo del tema para nada, ¿eh? No, si quiero corregirle una cosa, bueno, matizarle. Yo, todo lo contrario, yo no he dicho que no haya religiosidad en la religiosidad popular, todo lo contrario, la he defendido, esa ha sido mi primera afirmación hoy aquí. Pecados en la Iglesia y pecados que cometemos los hombres, todos, yo el primero. Pero efectivamente, para que una hermandad esté bajo el amparo, en este sentido, de la Iglesia, tiene también que, de alguna manera, asumir y aceptar una determinada criterios o normativa. Esto es como si yo digo que quiero jugar un partido de fútbol, pero con mis normas, y no con las normas que jugamos todos. Es decir, la Iglesia tiene muchos pecados. Ya lo decía San Agustín. La Iglesia, además de santa, es prostituta, ¿vale? Y somos pecadores en los hombres, y en la santidad en que es instituida por Jesucristo. Por lo tanto, pecadores somos todos. Personalizar en un hombre o en dos hombres, yo creo que deberíamos de colocar la mano en el pecho y nos analizáramos cada uno de esos. Yo, en el tema de estas hermandades que acabamos de hablar, que apuntábamos que es un fenómeno que hoy se está dando, bueno, pues son a lo mejor personas o grupos de amigos o personas que yo no soy quien para juzgarlo, porque en primer lugar tampoco tengo muchísimos datos para poder conocerlas de cerca, ¿vale? Porque no tenemos experiencia aquí en Córdoba de ese sentido, por lo tanto no lo conozco de primera mano y no me puedo juzgar. Pero sí que si no están canónicamente, forman parte de la Iglesia, es porque por ellos mismos a lo mejor han decidido no estar porque no quieren asumir determinadas normativas que contempla la propia Iglesia, estatutos por los cuales se rigen todas las hermandades y cofradías de todas partes del mundo. Tienen
unos estatutos que se aprueban y, de hecho, existe un proceso de incorporación a ser hermandad de pleno derecho, que empiezan a lo mejor por una asociación pública, una asociación parroquial. Sí. Esa asociación parroquial empieza a trabajar, a ir creando, podríamos decir, ese sentido colectivo, esa identidad, esa experiencia de fe, y luego pues, pasan a ser hermandades de experimentum, por hermandades se les llama, o hermandades con un estatuto de experimento, hasta que ya se consolidan esos estatutos, se aprueban canónicamente y inician, incluso pueden salir y procesionar siendo asociaciones parroquiales o siendo hermandades, incluso antes de ser una hermandad. Y hay que decir que muchas han comenzado así, me refiero a hermandades que hoy día son penitenciales, comenzaron como una asociación de fieles que tuvieron una inquietud. De hecho, Antonio, aquí una cosa curiosísima, pasó en la Hermandad de la Conversión. La Conversión es uno de los barrios de la electromecánica. Que el hermano mayor cuenta que ellos empezaron a formarse de hecho salen ya en Semana Santa, a través de un taller para los chavales del barrio de cofradía. Y una obra y un taller de teatro también que montaban. Empezaron a formar ahí como una experiencia religiosa. Pero es que realmente... De ahí surgió una... Claro, es que has comentado los gremios, pero es que los medidores de la Alhóndiga, que estoy hablando de una cosa muy antigua, siglo XVI, es el origen en Sevilla, por ejemplo, de la Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén, ¿no? En un inicio esos medidores, pues a lo mejor no hablaban de religión, hablaban de su negocio, pero esa agrupación luego se integra en una parroquia y efectivamente da lugar a una hermandad. O sea, las asociaciones de fieles civiles ha sido creo un poco el modelo que se ha seguido en Andalucía a lo largo de siglos, ¿no? Para formar luego las cofradías. Quizá el dato que ha dado el padre a mí me parece muy interesante porque muchas veces es la impaciencia, ¿no? Lo que está ocurriendo en estos lugares, en Sevilla, en Cádiz, en determinadas provincias, es que estos grupos de jóvenes quieren sacar el paso antes de iniciar el proceso de formación, antes de tener un compromiso, porque fundamentalmente la palabra es compromiso, y de ahí que no se integren en las parroquias. Un ejemplo que voy a poner muy reciente, porque es que precisamente llegó la carta hace 2 días, es una hermandad de Sevilla que está dentro de un convento carmelita, que bueno, era una asociación de fieles, ha tenido que hacer un proceso, estoy hablando, ojo, de la iglesia, no estoy hablando de gente que se reúne en un local, en una propia iglesia, convento carmelita, pero el arzobispo les marcó unas pautas y han tardado 5 años en poder participar. Este año por primera vez se estrenan el Sábado de Pasión como agrupación parroquial, ¿no? No pueden sacar nazarenos, pero sí pueden tener una procesión con sus cirios, digamos, y toda la pompa que es necesaria. 5 años de trabajo. Hay que tener paciencia. Este es quizás el problema, y hay que desarrollar evidentemente unas obras de caridad, hay que cumplir con una liturgia, y claro, muchas veces estos jóvenes pues sí que tienen ese impulso, esa necesidad de expresarse. El mundo de las cofradías hoy día está lleno sobre todo de aspectos estéticos, ¿no? La música tira muchísimo, esto Nacho lo puede explicar muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que le llama al no creyente de la Semana Santa, ¿no? Todo lo que estimula los sentidos, ¿no? El olor, la música, todos los aspectos externos, y quizás se están descuidando los aspectos realmente internos e importantes. Yo iba a preguntar con respecto a la devoción, iba a decir fervor popular, que en absoluto menospreciando con la palabra popular el fervor. El fervor y la devoción es una. Hemos hablado antes de que evidentemente cuando uno sale a ver las grandes tallas, por ejemplo la tuya del Cachorro de Ruiz Gijón es una obra maestra. Nuestra Angustia, la obra cumbre del barroco, pero no ya de la imaginería, sino una de las obras de la escultórica barroca cumbre, ¿no? A nivel mundial, podríamos decir, sin duda. Claro, tú vas a San Agustín y la ves, no es como el que se pasea por la mezquita y no le hace caso, pero ve la mezquita catedral. Y esto que estáis diciendo de la impaciencia, vamos a crear una hermandad, parece que hay que crear hermandad como se da, un poco el friquismo cofrade, ¿no? Sí. No se puede estar perdiendo un poco el fervor y la devoción si uno va única y exclusivamente a observar una imagen por su calidad cultural. Al mismo tiempo hay imágenes que no son tan culturalmente top y sin embargo mueven mucho a la devoción y al fervor del pueblo, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí en Córdoba la Virgen de los Dolores no digamos que no es un icono del barroco, ¿no? Y sin embargo es la Señora de Córdoba. Sí. Entonces, es que el grupo no es monolítico y no le puedes decir tú a cada uno a qué va a ir a la iglesia, ¿no? Cada uno va a ir un poco teniendo sus principios y su interpretación. Retomando un poco el debate que había antes, estaba observando, mis disculpas como antropólogo, y estabais dando la definición de religión que dio Durkheim a finales del siglo XIX, ya de la diferencia entre magia y religión, la religión como conjunto de prácticas y dogmas que agrupa a los seguidores bajo esos criterios,
y que deja fuera otras prácticas. Yo ahí le sumábamos, y esto en un artículo que tenía sobre curanderos aquí en Los Pedroches o aquí en Andalucía, que sigue habiendo figuras de curanderos, siempre defendía que la periferia de las grandes religiones universalistas, como puede ser el cristianismo, la periferia, por llamarlo de alguna manera, es porosa, no es algo monolítico. Y esos principios universalistas aparentemente sencillos que puede tener el cristianismo, el islam, el budismo, el jainismo, el sijismo, en fin, las 5 o 6 grandes religiones, las 6 grandes religiones universalistas que hay ahora mismo, aparentemente con esos dogmas muy sencillos, después se tiene que adaptar a cada entorno. Y lógicamente lo hace a partir de eso que estamos hablando, de la religiosidad popular, de la creación de hermandades. Las hermandades van a tener una normativa muy clara. Que haya este debate aquí, a mí lo que me indica es que aquí tienen un peso considerable, porque este debate no lo va a tener el cristianismo en Noruega, o lo va a tener en Finlandia. Y en el norte de España. O en el norte de España tendrá otros debates, por lo tanto me da un significado del tejido social y cómo se articulan las redes sociales en esta ciudad. Yo cuando viene algún amigo y le enseño la ciudad, lo comentábamos antes, una manera muy sencilla de que se haga una imagen mental rápida es hablarle de la iglesia fernandina. Decirle, mira, todo esto son iglesias fernandinas, en torno a esto hay una hermandad que tiene un equipo de fútbol, una banda de música, una asociación o un grupo de nazarenos, una cruz de mayo, una casa donde puedes celebrar el cumpleaños de tu hijo, si tu salón es pequeñito, y ya si quieres creer o no quieres creer, ya tú verás, pero yo que tú me apuntaba a una hermandad de estas si quieres ir a tomar café por las tardes y hablar con alguien. Y ese es el significado que tiene. Y lo ves rápido, o sea, tú ves la parte vieja de Córdoba y lo ves súper rápido. Dices, claro, está articulada en una red, un tejido social que tiene un peso fundamental el periodo de cristianización de la historia de la ciudad, y a partir de ahí se mantiene. Y luego, a partir de los diferentes avatares históricos que tienen más peso o menos peso, como hablábamos de la Federación de Peñas y demás, o las cofradías, pues tienen más peso o menos peso. Pero el significado social que tienen es muy importante. Mencionaba antes lo del rito festivo. El rito festivo es fundamental. A nosotros nos cuesta mucho y nos gusta mucho al mismo tiempo buscar definiciones. La fiesta, por definición, es grupalidad, es vernos, mostrarnos unos a otros. O sea, no hay un rito festivo individual, es de locos. Pero tenemos que vernos. Si esa gente que se reúne en un taller y que su pretexto es la Semana Santa no puede salir a la calle a mostrarse, le pierde el significado, le pierde el sentido. Claro, ahí choca lo que hablábamos antes con la institución que lógicamente tiene que normar que esto sí y esto no, y en algún sitio tengo que poner negro sobre blanco dónde va a estar el límite. Pero como decía, esos límites son porosos. El problema lo tiene el que tenga esas gafas puestas de teólogo o de investigador, que llega al campo, yo como antropólogo me harto de leer y llego al campo y digo, wow, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no es lo que he leído, yo no entiendo nada de lo que está ocurriendo aquí. Si me están diciendo que desde Roma me están diciendo una cosa, he leído otra y aquí aparentemente viven en una contradicción permanente. A mí me lo enseñó un profesor de antropología en primero, me dijo, ya es que esa es la cultura humana. Es que a eso nos dedicamos los antropólogos, a desenmarañar ese aparente sin razón. Por eso de ahí lo que, cuando me decías lo de la creencia, o sea, el titular de mi novela va por ahí. O sea, no es que sean periodos, y termino, en periodos de anomia, como pueden ser estos, palabras raras que usamos los antropólogos, es decir, periodos de transición en épocas históricas en las que no está muy claro las instituciones a las que te agarras, como ahora, la posmodernidad, la modernidad líquida, la sociedad del riesgo y demás, la gente se agarra a algo auténtico. La Iglesia tiene ahí la sartén por el mango con las cofradías, con la Semana Santa. Yo soy muy crítico, y si queréis entramos en ese debate, porque tiene una función reguladora ecológica tremenda la Semana Santa en el calendario, sobre todo en estas latitudes. Cuando se empieza a deslocalizar o a desestacionalizar, es decir, empieza a haber procesiones fuera del calendario habitual, yo me atrevería a decir, metiéndome en este jardín sin que nos invites a meternos, que está entrando en las lógicas del mercado, de los supermercados abiertos 24 horas al día y todos los días abiertos, y está perdiendo autenticidad, que es lo que van buscando los no creyentes ahí. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que iba sí, pero quisiera decir una cosa de... no se puede morir de éxito. Exactamente. Ahí yo quisiera... incluso de perder significado, no de éxito, sino de pérdida de sentido. Y perderse la devoción. Sí, sí. Fíjate, tú empezaste por lo de la devoción
quería comentar eso de la devoción y la institucionalización y lo que está ocurriendo ahora, que puede ser la banalización y la pérdida, porque esto también tiene su componente capacidad de asombro de misterio. Sí. Y entonces cuando, no me gusta utilizar palabras mágicos, ¿no? Pero de misterio, ¿no? De cuando pasas del ámbito de lo profano a la trascendencia o del ámbito más terrenal, tu autotrasciendes, te elevas, ¿no? Pero en el proceso este de las organizaciones que yo veo, tú hablabas de esos perfiles, periferias porosas y demás historias, pero cuando eso que sí que es verdad, cuando comienza a desear ser y participar como de por entero, termina, aunque sea la sociedad popular, en cualquier ámbito, institucionalizándose. Y por lo tanto, seguir unas componendas, unas normativas, etcétera, sobre todo también para que, de alguna manera, salvaguarden también un poquito, entre comillas, podemos decir, porque como es tan diversa, tan plural, pues las experiencias personales, guarden una cierta pureza, ¿no? Podríamos decir, o mantengan un cierto criterio de fondo, ¿no? ¿Qué ocurre con eso y que lo enlazo con lo de la devoción, en mi punto de partida? Yo de mi patrona, de mi pueblo, de la Virgen de la Sierra, la gente cuando yo se la llevo y que la vean y demás, te dice, oye, pues no es muy bonita, ¿no? Es muy feilla, ¿no? Digo, vamos, yo siempre digo, mira, mi Virgen ni es fea ni es guapa, es mi madre. Y tiene en su mirada un no sé qué, que cuando tú la miras, te dejas mirar por ella, oye, te engancha, ¿no? Es lo que llamamos lo del pellizco, ¿no? El pellizco, en el mundo cofrade, ¿no? Sí. Hablamos del pellizco, ¿no? que está ahí, ¿no? Bueno, pues las devociones son tan diversas a las que también se le unen. ¿Qué diferencia hay entre el Cristo de la Misericordia crucificado que puede tener con el cachorro? Para ti, la diferencia es que ahí se une tu historia, tus tradiciones, tu Evidentemente. cultura, tu vida, tu familia, tus emociones, se juntan un montón de cosas. Entonces, ¿el Cristo es el mismo? Sí, pero tú dices, el mío es el mejor, porque es el mío, ¿vale? Como yo, mi madre es mi madre, y la Virgen de la Sierra es la Virgen de la Sierra. Tiene que ver la de Rocío ni de Araceli con la de la Sierra, porque para eso es mi madre, ¿no? ¿Vale? Pero porque yo lo vivo así. Y ahí surge, en esa expresión de encuentro, va fraguándose una devoción que cada vez, el que es más aplicado a leer, a investigar y tal, pues la va enriqueciendo su devoción, su experiencia, la va dando de argumentos, ya sean teológicos, históricos, culturales, los que quiera, ¿vale? Pero esa devoción va encreciendo. Y es bastante particular como diversidad de personas estamos y de individuos. ¿Qué es lo que sí yo, y me uno a lo que Nacho ha apuntado? Desestacionalizar, es decir, que hoy cada día haya una extraordinaria. El día que menos pensó en la extraordinaria, vamos a celebrar una extraordinaria por el aniversario del trompetista. Es decir, vamos a ver, la extraordinaria, un hecho extraordinario, ¿sabes lo que yo le digo ahora a unos chicos que venían de mi parroquia, de una hermandad, de mi parroquia, me dice, o sea, podríamos hacer para el año que viene, que es el aniversario, no sé qué, una extraordinaria con la vida? Digo, mira, lo extraordinario es que vengáis a los cultos, que vengáis a la misa y que estéis aquí, eso es lo extraordinario. Estáis convirtiendo en ordinario, es decir, quitándole, desproveyéndole de su autenticidad, de su significación, de la expresión que reúne en la Semana Santa, tanta procesión en tantos sitios. Por eso comentaba ya eso yo ya lo está de incluso morir de éxito, entre comillas, es decir, hartando. cuando tú desvirtúas cualquier hecho misterioso, evidentemente, es lo que siempre comentan muchos cofrades viejos, ¿no? Que se llama, que decir, que antes, cuando recogía al resucitado, la próxima que veía era la borriquita. Sí. Ahora, desde que recoges al resucitado hasta que sale la borriquita, ¿cuántas procesiones has visto? ¿Cuántos actos festivos has protagonizado? Sí. Y coronaciones y aniversarios claro. de coronaciones. O sea, que Y ahora ya coronamos, porque venga, pues está de moda coronar. Sí. Y antes hacer una coronación de una virgen, una coronación canónica de una virgen, oye, pues porque tenía que tener un calado histórico, no sé había unas qué. directrices, sí. Claro, y hoy ya en Córdoba llevamos yo no sé cuántas, Sí. en tan poco tiempo. En Sevilla el año pasado creo que Igual, hubo 8 o igual. 9, claro. Y tenemos otra en otoño, la Virgen de la Piedad del Baratillo. Sí. Y ojo una cosa, y estoy en desacuerdo, yo sé que me van a
a criticar mucho por lo que voy a decir. No solamente que ya canse tantas procesiones fuera, creo que se pierde sentido. Y aquellos que dicen o suelen defender públicamente, ya sean cofrades, ya sean laicos o sacerdotes o obispos, que estén afirmando que no, que la calle es de todos y que cada uno que quiera, cada vez que quiera hacer una procesión y demás historia esté ahí, yo creo que eso es totalmente contraproducente y que va restando. Claro, yo creo que el otro día me decían unos, dice, yo no sé este año si me voy a quedar en Semana Santa aquí o me voy a ir a la playa, me voy a ir de senderismo por ahí. Pues estoy ya cansado de ver procesiones. Y también se está generando una molestia social. Sí. Una molestia social en los barrios, la gente no puede acceder a mi barrio Eso con el coche. es muy interesante, eso no es muy interesante. No puedo, Se están regulando los ensayos. Y sí. eso es otro fenómeno, ¿no? La gente asiste ya, no solo a las procesiones, asiste a los ensayos de los costaleros. Una fotografía de Huelva, tú lo has dicho, una fotografía del Vía Crucis de la Hermandad de la misma plaza, la fotografía de la noche del Vía Crucis de la agrupación de Hermandad de Cofradías, vamos, con más clarita la plaza. La noche, un ensayo costalero y la plaza así. Totalmente. ¿Crees que tú tienes...? Claro, pero en realidad estamos asistiendo, esto que estamos comentando parece casi una contradicción in terminis, ¿no? Es decir, Sí. ¿por qué hay cada vez más procesiones desestacionales, ¿no? Me ha gustado el término porque es verdad que, Sí. es que no es domingo, que se salen, en Córdoba salen con el calor, con el frío. El 2 de enero salen procesiones en medio de los Reyes. Que al Está mismo pasando tiempo- en toda pero al mismo Andalucía, tiempo- al mismo sí. tiempo- sí, es cierto. En es toda cierto. Andalucía. Es porque, claro, cada vez hay más hechos que están trascendiendo al hecho religioso y hay también mucho interés económico, turístico-culturales. Por ejemplo, José Juan, creo que en uno de vuestros programas de la voz de la cofradía y algo habéis debatido, Sí. ¿por qué no hay madrugada en Córdoba? Pues porque mucha gente lo que quiere que haya madrugada es para que los bares estén abiertos las 24 horas. Hombre, es que eso no es la madrugada. Claro. Aquí la Buena Muerte estoy totalmente convencido que sale no para que la gente vaya a los bares, sino porque considera que tiene que salir de madrugada. Punto. Entonces, muchas veces dice, es verdad que el fenómeno, la eclosión que todo lo que rodea la Semana Santa está teniendo una dimensión extraordinaria, pero al mismo tiempo, y eso hace que haya cada vez más procesiones, cada vez gente quiera salir a la calle. Incluso yo estoy totalmente convencido que estas asociaciones laicas es que quieren salir a la calle. Sí, Quieren salir a la calle. Yo esperaba que el documento último que sacaron los obispos del sur, que se publicó en junio, hubieran regulado las procesiones extraordinarias. Esto es una pequeña crítica sana y fraterna a los obispos andaluces. Empezando por el mío. A los obispos andaluces con muchísimo cariño. Parece que tenemos una cierta, no voy a decir miedo, estará feo, ¿no? Es que parece que ahora decirle a los cofrades, yo soy un cofrade, me meto yo el primero, decirnos a los cofrades no lo vamos a hacer porque si no vamos a salir en los medios, en las redes sociales, nos van a poner de chúpame domine y tal. Oye, es que gobernar significa ejercer el gobierno y algunas veces cuando esto que estábamos hablando antes, si no se cumplen unos ciertos requisitos, unas ciertas normas, oye, esto habrá que regularlo. Y yo creo que está regulado. Lo que ocurre es que quizá los parámetros usados son demasiado cortos, ¿no? Porque, por ejemplo, son múltiplos, por ejemplo, en los aniversarios de las coronaciones. Ahora recientemente pues tenemos en Sevilla un aniversario de un 25 aniversario de coronación. Yo lo considero que es muy poco tiempo, 25 años, ¿no? 50, 100... Pero claro, si lo hacemos 25 y dentro de 25 años otra vez, entonces sería en un siglo 4 veces. Se va a convertir en un Claro, mundial de fútbol, se va a convertir. Está regulado, pero quizá deberíamos de estrechar un poquito más el cerco, ¿no? No sé, quiero decir, es que no deja de ser paradójico que algo que puede afectar y dañar al verdadero sentimiento devocional de la Semana Mayor es algo que en realidad es fundamental también para la Semana Mayor, ¿no? Y es que esto es un rito festivo y la gente lo que quiere es salir de fiesta. Nosotros lo analizamos desde esas lógicas de la autenticidad, que parece que es donde empiezan a refugiarse
los migrantes de los pueblos que se iban a las ciudades, la gente que está en la ciudad y se tiene que ir a otro barrio, y bueno, que parece muy raro hablar de sociedad líquida, de sociedad de riesgo, pero que yo lo traduzco, y es que la gente joven cambia de piso cada 7 años, cambia de pareja cada X años, cambia de trabajo cada X años. Eso es vivir en la sociedad líquida, que es lo que le toca a la gran mayoría de la gente. Eso crea cierta ansiedad, lo que te decía de vivir sin creer es de temerario. Necesitas agarrarte a algunas reglas culturales que sepas que van a estar ahí. Las hermandades funcionan muy bien así. O la procesión, yo sé que voy a mi procesión tal día, y si no puedo ir, con perdón, pues me jodo, pero sé que salen ese día. De hecho, tú has dicho allí que las hermandades en realidad son la historia viva y la historia de la ciudad. Sí, sí. ¿Qué ocurre que si se amplían? Pues que lógicamente va a perder todo sentido. Pongo el mismo ejemplo en los pueblos en los que se cambiaron las fiestas, porque había migrado casi todo el mundo a Madrid o Barcelona, y dijeron, oye, vamos a cambiar la feria, que la hacíamos en mayo, vamos a hacerla en agosto, que es cuando está aquí todo el mundo de vacaciones. Pues lo que está haciendo es una fiesta en la que vienen los migrantes a pasárselo bien. Pero va a perder todo el sentido original que tenía. Si te comes polvorón en agosto. Igual, si nos Que ponemos ya casi va a pasar. que si nos ponemos de acuerdo, pues lo hacemos, pero lógicamente va a perder ese sentido de autenticidad. Yo recuerdo un artículo que leí hace ya tiempo de esto, hablando de Bauman y de Ulrich Beck, de toda esta gente que se ha puesto de moda con la sociedad líquida, la sociedad del riesgo y demás, que hablaba de los tatuajes. La gente empezó a hacerse tatuajes porque también era un refugio de autenticidad. ¿Quién se tatuaba? Presos, marineros y soldados. Para de contar. Y la gente empezó a tatuarse porque buscaba al menos un símbolo en el que decir, bueno, en este atontamiento en el que estoy aquí en una ciudad en la que no cambio de grupo de amigos cada 5 años y no tengo dónde agarrarme, pues por lo menos tengo un tatuaje. Pero un buen día empezaron a tatuarse todos los futbolistas, empezó a tatuarse el menos pintado y volvió a perder el sentido. Y ya vuelve a ser algo como una práctica nada anclada ni nada auténtica, sino que tiene incluso un significado mercantil, ¿no? Mercantilizado. Y luego hay y que demás. decir también, Nacho, de todo lo positivo de las hermandades. Hemos hablado de las laicas, de las no laicas, pero es que incluso las laicas, hay que decir a su favor, que están haciendo obras sociales. Y la obra social para mí yo creo que es la base de toda hermandad. Empezaron siendo de caridad. Evidentemente, claro. Una cosa es la protestación de fe, que remite a la contrarreforma, el sacar el culto a las calles, ¿no? Para que la gente pues se acerque mucho más, ¿no?, a la divinidad. Pero es que la labor social de las hermandades es fundamental, eso se ha visto en la pandemia. Igual que te digo lo que he comentado antes, ¿no?, que hay nazarenos un domingo de Ramos, una asociación laica. También tengo que decir que durante la pandemia esta gente ha acudido a comedores, ha recogido dinero para emergencias sanitarias. O sea, estamos hablando de gente que está haciendo el bien, en todo caso, ¿eh? Está haciendo el bien. Lo que ocurre es que efectivamente, pues a lo mejor las normas, en este caso, pues tendrán que adecuarse o ellos acercarse un poquito más a esa doctrina. En fin, yo sobre todo creo que la palabra fundamental es formación, ¿no? En el mundo de las hermandades, en lo que estamos hablando tanto de esos excesos, ese término que me ha encantado, Nacho, me ha encantado de sacarlo de la época, ¿no? Desestacionalización, sí, es verdad. Exactamente. Es que la función reguladora de la religión es paradigmática en todas las culturas, pues, por la base ecológica que tiene. Claro, pues más allá de todo eso, yo creo que hay que quedarse con lo positivo de las hermandades. Y la religiosidad popular está siendo un complemento, en muchos casos no es un complemento, es que es la única base sólida para atender a los necesitados, cuando muchas veces pues los políticos, los gobiernos no atienden ciertas necesidades. Ahí están las hermandades, ¿no? Y es una labor muy sorda, por cierto, ¿eh? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Había una expresión que decía, fijaros, un obispo que ha tenido sus buenos momentos y sus no tan buenos momentos en la relación con la hermandad de cofradía en concreto. Pero cuando llegó Asenjo aquí a Córdoba, yo empecé a colaborar con él como delegado de comunicación. Había al principio, el primer año, se quedó así un poco esto, como venía de Sigüenza. Sigüenza, y dice, ¿esto qué? Y tal. Y cuando empieza a explicarlo, él empezó a conocerlo, ¿no? Igual que a Don Demetrio también le pasó un poco al principio, y él ahora es un defensor en las hermandades y cofradías a tope, ¿no? Pero él tuvo una expresión que me encantó. Decía en una carta que le escribe a las cofradías en Córdoba, le dice, la religiosidad popular, las hermandades y cofradías, han sido capaces de generar un humus
que ha hecho impenetrable el aguijón de la secularización, que desde Peñaperros para arriba se vive de una manera brutal en la Iglesia, ¿no? Y las cofradías han hecho un trabajo y siguen haciéndolo extraordinario en ese ámbito. Las hermandades se fundamentan sobre 3 pilares, que son la experiencia personal de fe, su devoción, la liturgia individual que el propio individuo genera en sus actos devocionales y esa liturgia celebrativa en los cultos internos o tal, y luego esa liturgia extraordinaria, maravillosa, el día en que hace estación de penitencia, que tiene todo un sentido de fondo, una teología, un elemento histórico y cultural tremendo. Eso para analizar un guión. Para analizar un guión, se llama guión un guión profesional. Y estoy de acuerdo, tiene mucho de performance también y mucho de esa expresión que antes decía que parecía ridícula, de teatro, no, teatral también, porque a través de ese medio teatral y de performance, se convierte para nosotros, para la propia Iglesia, en un elemento evangelizador extraordinario, porque hay muchísimas personas que al pasar la Hermandad de Cristo de la Salud, en ese recogimiento, en ese silencio por las callejuelas de aquí de Córdoba, de la Judería, con el incienso, el tambor ronco, el rezo del Vía Crucis, la saeta que emana de alguien, eso genera un clima, una atmósfera que ha habido, que ha hecho que mucha gente entre, incluso se hayan sentido tocados por Dios, ¿no? Sí, en ese momento, y le haya servido pues para dar ese salto de que decíamos, ese salto de la fe. Soy cofrade, no creo, pero a lo mejor me ayuda a dar ese salto de fe. Luego la formación es fundamental. No solamente la formación religiosa, la formación teológica y tal, sino también la formación cofrade. Eso daría para es que hay mucha gente, hay muchos cofrades que dicen que son cofrades y se jactan de ser cofrades y no tienen idea de lo que es un cirial. Sí, claro. ¿Y qué sentido tiene ese cirial? ¿Y por qué el hábito es de esta manera y tal? De bandas de música. Sí. Santiguarse con la mano izquierda. Sí. Y luego la última dimensión, el otro trípode, el otro pie de ese trípode, he dicho la celebrativa, formativa, y la que apuntaba aquí Antonio, la dimensión de la caridad. Pero ojo, no solo la caridad hacia afuera, hacia los más pobres, hacia los más necesitados, ¿verdad?, sino también la caridad interna, que no solamente son actos de comidas, como estábamos hablando, sino de generar vínculos de amor entre sus miembros, generarse vínculos de sentido de pertenencia. Esta es mi hermandad, hoy sale mi Cristo, yo estoy con mi Cristo, yo voy a mi casa de hermandad, yo voy a crear convivencia, me preocupo del que está enfermo, del que está, si se ha muerto alguien, o lo que sea. Un ejemplo de una acción caritativa que hace la Hermandad de la Macarena. Por poner un ejemplo de Sevilla, no lo voy a poner aquí. Bueno, pues hay mucha gente que trabaja en los hospitales y tal. Cuando alguien se entera, un hermano se entera que un hermano está hospitalizado, llama a la hermandad y se lo dice a la hermandad. Y ahora la hermandad dice, pues en ese hospital está de limpiadora o está de auxiliar o de enfermera o médico o tal, o un administrativo, fulanito. Oye, pues dile que la habitación tal está... El número 1577 de la Hermandad de la Macarena. Y se presenta en la habitación y dice, ¿tú eres el número 1577 de la Macarena? Sí, dice, aquí viene tu hermandad, estás contigo a hablar contigo, a visitarte. Fijaros, ese simple gesto te parece una chorrada, es muy significativa. Eso es generar esa conciencia de hermandad. ¿De hermandad? De hermandad que tiene que tener, y aparte de la acción caritativa hacia el entorno. La caridad tiene esa doble dimensión, esa doble dimensión. Hombre, en primer lugar, yo creo que se nos estamos ya casi fuera de tiempo, ya bastante fuera de tiempo. Si queréis intervenir, por supuesto que lo podéis hacer. Pero lo que ha dicho Nacho es completamente cierto. Solamente por el mero hecho de que sirven para que una persona no se sienta desarraigada dentro de su ciudad, dentro de sí misma, dentro de su mundo, ya de por sí valdría la pena que existieran las hermandades, ¿no? Entre otras cosas, la hermandad de cofradía. Yo también creo
ya un poco a modo de resumen, no sé cómo lo veis vosotros, que efectivamente vertebran la sociedad. De hecho, por ejemplo, en ciudades como Córdoba creo que tienen poco peso para lo que deberían tener, ¿no? No es así, por ejemplo, con el Consejo de Sevilla. Y básicamente la respuesta es sí, ¿no? Si el hecho religioso es trascendido. Y yo creo que de lo que me quedo, de lo que hemos estado aquí analizando y viendo es, por supuesto que es plural la Semana Santa, que cabe todo el mundo, y que hay al mismo tiempo casi una dualidad, ¿no? Que hay una Semana Santa individual que se desarrolla dentro de la Semana Santa colectiva, ¿no? Por eso hay millones de Semanas Santas, creo yo, ¿no? Y millones de cofrades. Y claro, millones de cofrades, claro, ¿no? Cada uno Claro, lo ve de una Sí, manera. como dice esa expresión, cada uno tiene su pregón. Su pregón. Tiene su pregón. Esa es la riqueza también, creo yo, ¿no? De la Semana Santa, que cada uno aporta su talento, porque no solamente ya es el orfebre o es el bordador, ¿no? Sino ese mínimo detalle, ese calor humano que ha comentado muy bien el padre, ¿no? De cuando alguien lo necesita, pero eso es lo bonito también, que queda un poco en ese misterio, ¿no? Eso no se dice vox populi. Muchas veces las hermandades quizás pecan de no contar a la sociedad lo que hacen internamente, ¿no? Podríamos decir que es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, pues evidentemente quieren ser discretas, pero por otro lado la gente quizás se queda solo en lo estético, ¿no? Quizás ahí es donde hay que trabajar más, ¿no? El pensar que no solamente es música, es procesión, es un día de cofradía, sino que los 364 días restantes la hermandad está haciendo una labor encomiable, ¿no? Sí. Y yo, y al hilo un poco de lo que dice Antonio, se ha hecho muy mala interpretación aquello de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, eso sería para evitar la vanagloria, el orgullo, la vanidad y la soberbia personal. Pero, oye, la sociedad debe conocer el trabajo que realizan las hermandades y cofradías durante todo el año y el sacrificio que le supone a muchas mujeres y a muchos hombres, ¿verdad?, a todos los que conforman una hermandad, el gran sacrificio se les supone de dedicación, de energía, tiempo, de horas, y el tiempo, lo más valioso que existe ahora, podemos decir que es el tiempo, disponer del tiempo, lo más valioso, ¿no? Pero luego aparte de sus propios recursos personales, de su propia economía, lo que dedican para ayudar no solamente al cultivo del patrimonio cultural y tal que tienen enriquecedor, que eso es otra de las dimensiones que podemos tener de lo mejor patrimonio que puede existir ahora mismo, ¿no? Pero sobre todo el patrimonio humano de ayudar a los más necesitados, que en eso son ejemplares y deberían comunicarlo, porque yo creo que eso sería para otro tema aparte, el déficit en comunicar que hoy tienen las hermandades, porque no es esto que están haciendo del manejo de las redes, de las redes sociales, eso está terminando en degenerar y al final no están comunicando, sino que estamos en un... Volvemos a la formación. Volvemos a la formación. Estamos en una especie de inmadurez claro. en ese tema, ¿no? Cuando realmente no esconden, sino albergan una riqueza de esfuerzo de trabajo extraordinaria. Sí, no, estaba pensando que tenéis el mismo problema que la universidad, que estamos volcados en la transferencia y la divulgación, porque es importante hacer ver lo que pasa ahí de puertas para adentro. Y sí, quizás estaba pensando, voy a desviar un poco el tema y bueno, y termino yo mi participación, que quizás un poco con lo que decías de Despeñaperros para arriba, que suele haber una respuesta recurrente, que es soy creyente, no practicante, y aquí quizás tenemos la originalidad de que hay practicantes no creyentes, y es una anomalía, pero que es una anomalía muy normalizada, porque las hermandades tienen otro enfoque, que es donde entraría lo que aquí hemos llamado religiosidad popular. Dice, sí, claro, vamos, yo me reconozco como no creyente y practicante. Pero ¿cómo vas a practicar si no crees? Oye, porque las hermandades son otra cosa. O sea, no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. O sea, si de pequeño, lo que decía antes, si de pequeño te gusta la música, tienes banda de música. Si te gusta el fútbol, tienes el equipo de fútbol. Si te quieres salir en la procesión, tienes procesión, que desde los ritos, nosotros lo analizamos desde los ritos y también encaja en la definición que estabas dando tú y no tiene nada que ver con el rito religioso, o sea, secuenciación performativa de actos y palabras que tiene un significado, en este caso si es religioso,
pero que sirve también para iniciar a los nuevos individuos que están en el grupo, para reconocer a los que llevan más tiempo, para cohesionar ese grupo, en fin. En definitiva, que tiene un grado de complejidad, que era con lo que empezaba esto, tremendo, tremendo. Y las hermandades están ahí encajadas como una realidad de estas latitudes que son complejas, que son muy complejas. Y el problema es cuando las miramos solo desde la perspectiva de la fe o desde la perspectiva externa, me voy a atrever a decir, porque tienen una riqueza cultural que va mucho más allá. Sí, sin duda. Bueno, pues yo creo que debido a la hora, básicamente, vamos a ir casi terminando, salvo que haya alguna pregunta, intervención. Sí, adelante. Sí. Sí, yo quería, porque es un tema que me preocupa bastante. A raíz, por ejemplo, de lo que dice Antonio, la agrupación parroquial de Santo Ángel, que ahora va a salir el sábado. Bueno, una agrupación que con el paso, con todo ya hace 5 años, le dice la diócesis no, que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y ahí está Juan Dobado, que nos toca también un poco, don Juan Dobado, que fue pregonero de la Semana Santa de Córdoba y que estuvo también unos años aquí, que dice, no, aquí las cosas, él como director de todo aquello, dice, no, las cosas hay que hacerlas de otra manera y tenemos que cesar de nuestro empeño en esto, hacerlas de otra manera hasta que llegue el momento que ha llegado ahora, ¿no? En Córdoba, pues la realidad esta de las asociaciones laicas y demás es menor, pero sí es verdad que vemos que hay hermandades emergentes, incluso algunas ya consolidadas, con unos cortejos y con unas nóminas un poco, pues, no quería decir la palabra pobre, pero sí escasas, ¿no? Escasas, ¿no? Y en cambio van surgiendo y van surgiendo más hermandades, ¿no? Y luego también otras cosas que chocan un poco, ¿no? Hermandades que, bueno, si no puedo entrar en la nómina de la Semana Santa, pues a ver dónde he hecho el pulsito para ir a la catedral un día antes de la Semana Santa. Y ahí hay un cruce de temas en el periódico, de artículos que creo que no nos hace mucho bien. Y luego también, por ejemplo, yo hago una crítica, y una autocrítica contundente, ¿no? Mi Hermandad del Calvario, por ejemplo, que estamos a escasos 15 días o 3 semanas del Miércoles Santo, con un cortejo escaso, ¿eh? Y hace fin de semana pasado estaba saliendo una procesión de la catedral por 300 años, sin un fondo de caridad, sin un proyecto fuerte de caridad, sin un proyecto fuerte de compromiso de hermandad, no. La celebración de los 300 años era sacar un paso desde la catedral hasta... Y todo esto yo quisiera plantear una cosa, aquí donde dejamos a la juventud, que es lo que le estamos legando, porque al fin y al cabo el futuro de las cofradías está en la juventud, como a la juventud le transmitimos que un tambor es hermandad, que también se genera hermandad en una banda de música, que se genera hermandad con un costal y con un grupo de hermanos que van a sacar una cofradía y demás, pero que todo no es eso, que hermandad son más cosas. Por ejemplo, yo veo por allí 2 chiquillos, me da mucha alegría de verlos, pero a excepción de esos 2 chiquillos, creo que el más joven de la sala soy yo, que los 40 ya no los cumplo. Entonces es una cosa que me preocupa un poco. Estos son los hijos, ¿no? de... ¿Cómo podemos...? ¿Son tus hijos? Sí, Querer de la buena muerte, ¿no? de la buena muerte. Sí, Disculpa, es que ¿Cómo eso... podemos a los jóvenes un poco, ¿no? Sí. Con estos temas que hemos tocado, Sí. repercuten mucho en la juventud, que es la que quiere Yo creo, perdona, esa que- instantaneidad. No, eso que se ha dicho de lo de la formación, cofrade, evidentemente cultural y cultural, es fundamental, porque es verdad, no, se ha apuntado, pero no lo hemos llegado a decir, que hay muchas veces un acercamiento a las hermandades de postureo, ¿no? Al tambor, al costal, al fotocall de los cultos, con qué bonito está el altar, que Nacho me dirá, eso Sí. también es parte Sí, de... a ver, es que... Claro, Allá vosotros lo que queráis hacer, Y el pero hecho que de esa meterse parte, en las esa parte hermandades también, existe, ¿eh? Paco, es así. el hecho de meterse en la hermandad también para medrar, eso también es igual, importante, servirse y no para servirse. servirse Igual de que- las hermandades. no, claro. Eso de eso hay mucho, ¿no? Y en cuanto Te he dejan apuntado de- ha apuntado una cosa muy importante que has dicho, que eso es para que también las hermandades de soledad también se lo replanteen.
¿qué estamos haciendo, no? Una pregunta, ¿no? Estamos viendo cómo hay hermandades, como bien dice, emergentes en Córdoba, que algunas son asociaciones, otras son por hermandades, etcétera, ¿no? Y que haya hermandades de solera, histórica, muy antigua en nuestra Semana Santa, que estén perdiendo nómina de hermanos todos los años. Celebrábamos, por ejemplo, en tu hermandad el 300 aniversario de la bendición del Cristo, ¿no? Que por eso fue allí al palacio, iba a ser el palacio episcopal por recordar ese 300 aniversario de la fecha de la bendición. Y esa devoción, por ejemplo, la del Calvario, que es una devoción preciosa, que tiene un arraigo histórico extraordinario, donde todos los bienes del año iban, ¿verdad?, en Vía Crucis, la hermandad, hasta el Mar Rubial, y volvía de nuevo a San Lorenzo. Sobre todo los bienes de Cuaresma lo hacía con la imagen del Cristo en una parihuela, iban hasta el Mar Rubial y volvían a Extramuros, ¿vale? Y volvían rezando, haciendo el ejercicio del Vía Crucis. O hay otras hermandades, pues no cito esta del Calvario porque la acabas tú de citar, pero que por cierto creo que este año lleva un cortejo bastante mayor, me contaba el hermano mayor no hace mucho, ¿no? Que ha ido creciendo, ¿no?, en ese cortejo de hermanos de luz, que es lo importante, porque eso tampoco lo hemos comentado, que nos vamos a cargar con tanto, nos gusta tanto la marcha con el costal, que lo estamos cargando a los nazarenos. Sí. Y una hermandad se puede poner a la calle sin costaleros, pero no se puede poner a la calle sin hermanos de luz. Exactamente. Sin la nazarenos. de la Semana Santa. Y habría que cuidar un poquito al hermano. Pero que sí, eso sería un planteamiento a estudiar y a trabajar, el por qué se están perdiendo esas nóminas de hermanos en hermandades señeras y están creciendo en estos barrios nuevos. También es verdad que nuestro casco histórico, donde está la hermandad de señeras, se ha despoblado. La demografía se está convirtiendo en un parque temático, más que nuestro casco histórico se está convirtiendo en un parque temático. La gente está huyendo ya de vivir, de querer vivir en el casco histórico de la ciudad, irse a los nuevos barrios, pero no porque no les guste el casco histórico, sino porque es que se ha convertido en esto de que tienes todos los fines de semana un follón de cosas. Los pisos que no turísticos, puede vivir. despedida de solteros. Que la gente está cansada, se siente molesta para vivir en un entorno de cercanía, que precisamente son barrios donde lo que se fundamenta es el entorno de cercanía, ¿no?, del comercio, de la tiendecita de al lado, la cafeterita, las tabernas. Fíjate, hablamos de religiosidad popular, hasta las tabernas tienen todos nombres cofrades. Las tabernas, ¿no? Y además las tabernas en este tiempo, en toda la Cuaresma, desde que llega el miércoles ceniza hasta el domingo de resurrección, son el lugar de encuentro de el tema único de conversación en las tabernas son las hermandades de cofradía. Las tapas tienen nombres cofrades. Claro. La gastronomía de la Semana Santa. Sí, eso no hemos hablado. No hemos hablado, sí, sí. Los ritos, la ropa, la comida, cómo se va vertebrando toda la sociedad. Es verdad que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Bueno, habrá que dejarla o para el año que viene o no se sabe muy bien para cuándo, porque yo ya te digo, os agradezco que hayáis estado aquí los tres. Creo que ha sido muy interesante, muy instructivo, hemos aprendido. Y bueno, para mí ha sido un verdadero placer y un honor teneros aquí dentro de Tramos de Cuaresma de la Fundación Cajasol. Agradecerlo de corazón y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muy bien.